Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Juan Carlos Urenda. Juan Carlos Urenda acaba de publicar su último trabajo, su última investigación, que la ha denominado Autonomías Especiales, y que coincide con este trabajo del Comité Pro Santa Cruz como consecuencia de uno de los mandatos, una de las determinaciones del Cabildo, que va a entrar un año casualmente ahora. Me llamó la atención porque hay dos conclusiones que, digamos, para mí son determinantes. Una, que el proceso autonómico fracasó, y la otra es que no hay federalismo, no nos podemos saltar las autonomías para llegar al federalismo. ¿Qué te lleva a pensar que el proceso autonómico ha fracasado, Juan Carlos? A ver, gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí. Bueno, en primer lugar, el proceso nació dañado, seriamente dañado, El porque gobierno creo que nunca comulgó con las autonomías, se la impusieron a las autonomías. exactamente, Y quizás ahí también está el como problema. tenía, bueno, la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente establecía que las decisiones se deberían tomar con 2/3, y el MAS en la Asamblea Constituyente, como vos bien sabes, la redujo a mayoría más uno para que ellos hacer lo que quisieran con el texto constitucional. Bueno, con eso ya te digo, todo nació a la medida del MAS, Bien. el texto constitucional. En lo que respecta a las autonomías, tomaron el modelo del Estatuto Cruceño, que había sido aprobado en referéndum. Por eso es que en lo institucional, la elección del gobernador y la Asamblea Legislativa está bien. Eso es un avance sin duda Posiblemente extraordinario. sea lo único y lo más positivo que hay Así hasta este es, momento. y eso es único en Sudamérica, ¿no? En países unitarios no federales. Es un avance muy importante, lo único. Pero de ahí, la Constitución le puso tantas trabas que lograron su objetivo de inviabilizarlo el proceso. Eh, no hay competencias. Por ejemplo, los gobiernos departamentales no tienen competencias autonómicas de verdad, no tienen competencias de policía, de designación de jueces, en materia de agricultura, en materia de Tierras. ganadería, tierra. Las competencias que tenemos ahora son básicamente las mismas que había dado la ley de GONI, de descentralización administrativa, esa que tuvo la mala idea de clausurar y de anular las corporaciones de desarrollo. Pero ahí dio cuatro competencias, que es caminos vecinales, riego, eh, administración municipal y electrificación rural. Después se agregó el tema de los hospitales de tercer nivel, que se los dieron del municipio a la gobernación sin plata, o sea que de una entidad más rica a una más pobre y sin dinero, así que fue para peor, ¿no? Eso también. Luego, para tener una idea de esta autonomía, hay que mencionar que, por ejemplo, la autonomía española, los, los gobiernos autónomos tienen, los gobiernos centrales tienen 36 competencias, nosotros tenemos 83 a nivel central. Porque hay que contar que las concurrentes y compartidas también son del nivel Finalmente central, tenían porque la norma básica nace del nivel central, es de que lo centraliza todo. Así que, aparte de esos candados, y hay unos candados constitucionales, por ejemplo, penosos, como es la residual. cláusula invertida en que todo vacío de norma se llena con la ley nacional, Cuando en cuando todas partes del mundo es a la es al inversa. revés, Porque la ¿no? única forma de avanzar es un proceso Exactamente, autonómico, esa es si la no, cláusula residual federal clásica, claro. aquí es al revés, y así pudiéramos seguir. Y aparte de eso, en los gobiernos del MAS se han dictado unas 15 leyes muy centralizadoras, la mayoría inconstitucionales, eh, y esto ha hecho que esos candados constitucionales más el centralismo normativo legal han hecho que el producto final sea una cosa que no funciona, y por eso es que en mi libro anterior lo titulé la autonomía centralizada, ¿no? Que es una contradicción. Entonces no ha funcionado. Yo entiendo, William, la desazón de la población con el modelo autonómico, quieren otra cosa,
Pero hay que hacernos entender que no hemos tenido autonomía. Por tanto, tampoco podemos pasar al federalismo. Claro, no hemos tenido autonomía, se entiende la desilusión, porque si se cree que eso es autonomía, claro que no nos va a gustar, porque no ha habido ningún avance mayor. Pero hay que entender que no ha habido autonomía y que tenemos que luchar para tener autonomías de verdad, y a eso va este libro. Ya. ¿Qué hacer? Este libro trata el cómo, que es muy importante. ¿Vos crees que estamos a tiempo de reconducir, de salvar las autonomías? Sí, yo creo que estamos en un momento muy bueno, porque tenemos un gobierno muy malo y tenemos unas elecciones relativamente cerca. Y si la oposición actúa con inteligencia, hay un momento espectacular para cambiar al gobierno e introducir fuerzas descentralizadoras en el poder legislativo. De manera que, y aquí entro al cómo, de manera que con 2/3, de acuerdo al artículo 411 de la Constitución, con una ley de 2/3 se modifiquen unos 15 artículos de la Constitución, una reforma parcial que no requiere asamblea constituyente, y que esa reforma constitucional se apruebe en referéndum departamentalizado. De manera que los departamentos que no les guste ser autónomos voten Siguen no, como quieran. voten no, pues, ¿no? Ya. En esa fórmula que fue muy exitosa de la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente. autonomía, por las autonomías vinculantes a la Asamblea Constituyente, que se estableció eso, ¿no? La propia Constitución lo recoge así también, de alguna manera. Así es. Y esa fue una introducción extraordinaria, porque ese fue el inicio de que Bolivia es un estado compuesto, ¿no? No es uniforme en su ámbito normativo. Pueden haber unos departamentos con una normativa y otros con otra. Entonces, Es posible perfectamente. perfectamente posible que los departamentos que no les guste voten no, y los que les guste voten sí, se autonomicen de verdad. Y contra esa fórmula uno no se puede oponer, es una fórmula feliz. Porque al que no le guste, no importa, vota no, pues, ya está. Y los No, que pero quieran. no discutamos, ¿no? Claro. Pero aprobémosla y vamos en democracia a ver cómo nos va. Y yo soy optimista de que, como nos pasó la vez pasada, que en ese referéndum 4 votaron a favor, y después los demás se agregaron, se sumaron. Aquí puede ser igual. Puede ser que 2 o 3 departamentos votarían por una autonomía especial, empiece su proceso de autonomizador y los demás van a irse Sumando. replegando. Al federalismo pudiéramos llegar luego de que ese proceso avance un poco. Entiendo yo que el pueblo en ese cabildo, que entiendo es el cabildo Estamos hablando del cabildo del año pasado. del 13 de Noviembre del 2022. 2022, que William, este libro quizá existe solo porque yo no fui ¿El cabildo? al cabildo, porque en mi rotonda eran muy exigentes y no dejaban pasar los autos, increíble. Wow. Entonces dije, bueno, yo me voy a ir, no tenía bicicleta y esto, y me quedé a verlo y me impresioné realmente. Dije, con este pueblo todo se puede. Y resultó claro, había más de 1 millón de habitantes. Por el segundo anillo llegaba, casi abría el segundo anillo la gente. Me impacté y me volvió la esperanza, que la tenía bien Apagada. disminuidita, bien, pero bien, ¿no? Casi cero ya, Ya. con los años ya. Entonces dije, bueno, aquí hay esperanza. Y claro, esa gente pide más que un proceso autonómico, pedía Estado Libre Asociado, pedía federalismo, Oye, pedí independencia. también pedía independencia. Pero, ¿qué pasa? La pregunta, William, tiene sus limitaciones, ¿no? La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz para que conforme una comisión constitucional que conforme al marco legal y democrático? Entonces, tenemos aquí un concepto constitucional, tenemos el marco legal. Hay un paraguas que Claro, entonces no era para tirar tiros la Ya, pregunta, era para arremangarse, Y abrir la Constitución y ver qué empezar hago a- aquí, claro, ¿no? Eso es lo que yo he hecho. Este es un aporte a esa comisión. Ya.
que entiendo está trabajando en lo administrativo, en el comité, y espero Entiendo que presentan un documento el lunes 13 a propósito del año del Cabildo. así es, y entiendo que está recibiendo otras propuestas que las va a tabular y este es un aporte más a eso. Creo que como comisión no está funcionando, pero hay una comisión administrativa que ve todos estos temas, ¿no? Entonces, ese es un aporte. Una palabra que tocaste que me parece importante con el tema del federalismo. El federalismo se ha dado de solamente dos maneras en el mundo. Cuando nacieron los países, por ejemplo, Santa Cruz pudo muy bien conformar un Estado federal. En su momento. Porque era independiente, pues antes de la fundación, con la ley de ordenanza de intendentes. Ya existíamos nosotros. Claro, del Virreinato de Buenos Aires. Cuando se separa la audiencia de Charcas del Virreinato de Lima y pasa al Virreinato de Buenos Aires, nosotros nos vamos con ellos y vamos, por ejemplo, con las provincias de Argentina, Córdoba, Salta, igual, tenemos el mismo nivel. Claro. Y ellos hicieron federales, el Paraguay se hizo independiente y nosotros nos enganchamos en este país y la ley número 4 dice de manera concentrada y única. Ese fue el error, ¿no? Pero bueno, ya no podemos volver a 200 años. Es que ahí no estaba Juan Carlos Urenda. Pero... Ni William Herrera. Bueno, la cuestión es que... Bueno, y es fácil ahora criticar eso, pero en ese entonces había unos atractivos extraordinarios que era... Oye, o sea que hemos estado, en serio, hemos estado ahí en la puerta, digamos, ¿no es cierto?, de haber nacido un Estado federal, digo Santa Cruz. Claro. Porque ya estaba Estados Unidos, ya estaba México, ya había muchos países, la propia Argentina, claro. Yo creo, claro, el tema de Santa Cruz fue que con el Paraguay, que era su vecino cultural. Bueno, allá vino Ñuflo Chávez, había toda una identidad, nuestros padres, ¿no? Vino Ñuflo Chávez con Asunceño. Claro. Y Santa Cruz tiene una similitud cultural y geográfica con el Paraguay. Pero ahí había un dictador, ¿no? Rodríguez de Francia, que no se podía hablar con el tipo. Yeah. Con la Argentina, los ejércitos auxiliares argentinos habían estropeado este pueblo, en lo que iban y venían, estropeaban a la gente, ¿no? A pesar del trabajo que hizo Warnes aquí. Y el Brasil, ni se diga que nos quería robar parte del territorio. Cada rato... Bueno, se llevó el Acre. Y wow, después se llevó mucho, pero en esa época los bandeirantes pretendían tomar Mojo y Chiquito y había una animosidad ahí. Entonces, claro, al otro lado teníamos la gran Cerro Rico de Potosí, la riqueza tan grande y el esplendor de la Universidad de Charcas. Era atractivo en ese momento a pesar de las diferencias geográficas y culturales. Era el centro político y económico del mundo. Potosí había tenido más habitantes que París y que Inglaterra durante mucho tiempo. Carlos Mar en su libro El Capital cita a Potosí. Mira vos. Entonces, claro, es fácil ahora decir nos equivocamos, pero hay que analizar las circunstancias de las cosas, ¿no? Estamos a tiempo, creo que estamos a tiempo y habría que reconducir esto. Exacto. Ahora, como suena mucho el federalismo, es importante en estos temas ir al cómo. ¿Cómo? Porque el qué cualquiera. Ya está más o menos. El qué cualquiera. Yo quiero tal cosa, yo quiero ir a la luna y cómo hacemos, sí, ¿no? Claro. Para llegar allá. Como no nos hicimos al nacer, la otra forma es transitar un proceso como el que ha transitado, por ejemplo, el caso clásico es el caso de Bélgica, ¿no? Que en 30 años pasó de un Estado unitario centralizado a autonómico y ahora recién hace un par de años se ha constitucionalizado como federal. O sea que eso es nuevo, digamos, podría ser una referencia actual. Es un ejemplo preciosísimo de guía. Después tenemos los casos, digamos, de España e Italia. España el más notable. España ya casi está un Estado federal. Es un Estado federal. Hay muchos académicos que dicen que ya está un Estado federal. Y es mucho. Con el nombre de autonomía, con comunidades autónomas, por supuesto. Claro, y es mucho, es mucho más descentralizado que varios países federales. Bueno, ¿no? tiene un tribunal constitucional que ha venido de alguna manera rayando la cancha. Ese tribunal ha modulado de manera espectacular. ¿no? Y ha resuelto los conflictos de competencia de modo que eso le ha permitido pues, avanzar.
A diferencia nuestra, que más bien el Tribunal Constitucional se ha encargado de bloquear la no, poca autonomía que había. es terrible lo que ha hecho el tribunal con ¿No es las cierto? normas que ha dictado. Cuando el tribunal se ha metido, por ejemplo, en el tema de educación y recientemente con un tema de los recursos naturales, dicta una cátedra de centralismo, pues espectacular, Terrible. ¿no? Es terrible. Básicamente la tesis es que el centralismo equivale a unidad y los procesos centralizadores son disgregadores terribles. Es una lástima. Por eso la prevención del libro, ¿no? Juan Carlos, ¿vos crees que es un problema de desconocimiento académico o es un problema estrictamente político donde el MAS no quiere autonomía porque nunca fue Yo autónomo? creo que hay un problema de prejuicio muy grande ¿Sí? en Occidente, Bolivia. Es un tema cultural. ¿Vos crees Y, que hay que librar una batalla cultural? y Einstein decía que es más difícil destruir un prejuicio que destruir un átomo, ¿no? ¿Sí? Es decir, Oye, porque van cuántos en el años. occidente de Bolivia se escucha hablar de procesos descentralizadores independentistas. Y el otro día tuve un debate en digital, en un programa digital, con un doctor en economía potosino y decía, no, Potosí no está preparado. Pero ojo que los potosinos más bien están con el Estado federal, o por lo Yo menos han sé, promovido han promovido, algunos. pero él, por ejemplo, me Él está en decía otro, que él está en no, otra ruta que entonces. no, le decía yo, oiga, si hay Potosí, debe ser la porción de territorio del mundo más dañada por el centralismo. Esto casi un emporio, ahora es una sola pobreza con población casi negativa. Y quiere seguir así. ¿Usted cree que ese es el camino? No habrá que intentar cambiar. El señor decía, bueno, claro. Si alguien tendría que intentar cambiar son esos departamentos que han dejado toda su riqueza en manos del gobierno central que los ha destruido por completo. Y uno no logra entender cómo son a menudo tan ferozmente centralizados. Cerrado. Por ejemplo, la renta petrolera es de aproximadamente el 50% de impuestos y la renta minera es el 4%. Y ahí están contentos, tipos, pero hombre, a ver, ¿Y el cambiemos, litio ahora? cambiemos, ¿no? Y ahora con el litio, ¿cómo ir a hacer eso? Entonces, pero volvamos un tema al federalismo. Ok. Entonces, no hay ningún país en el mundo que haya sido federal o con una norma, o con una ley, o con una modificación constitucional. Porque la malla normativa que hay que cambiar es tan grande. Yo siempre le digo a la gente, básicamente, por ejemplo, en un Estado federal, todos los códigos tendrían que ser diferentes en cada uno de los departamentos y nosotros en todo Bolivia seguimos con los códigos base de la civilidad, que son el comercio y el civil, de Banzer del 73. Y que no, además se inspiran en los códigos Santa Cruz de 1800. exacto. Entonces, si no podemos cambiar los códigos uno para todo Bolivia, ¿cómo vamos a cambiarlos todos para todos los departamentos? Eso lo queremos, es posible. Los pandinos quieren tener todos los códigos distintos, de eso se trata, no sé. Yo creo que hay que ir a unas cuantas competencias y por eso trato ahí. Competencia de policía es muy importante. Antes, William, vos sabés, la constitución anterior. Antes el prefecto por lo menos lo invitaban a la posesión del comandante. Claro, y tenía mando de policía. No, y tenía además su propia seguridad. Claro. Ahora no tiene ni lo uno ni lo mando otro. de tropa. Ahora Era comandante. Oye, Juan Carlos, esto parece. Comandante general del departamento. Claro, es importante porque uno se olvida o la gente no sabe estas cosas. El prefecto era comandante general del departamento. Claro, si bien Independientemente, digamos, que no hubiera tenido toda la policía a su disposición, pero por lo menos había un mandato legal, normativo. Que no la ejercía contra su pueblo, es Dos otra pesos cosa, aparte, digamos. pero la tenía. La tenía. Mando Ahora no tiene nada. constitucional. ¿No? Claro, ahora no tiene nada. Si bien es cierto que era designado por el presidente de la República, pero era pues cruceño siempre, y no se tiene noticia de que hubiera tirado a la policía contra su pueblo, peor, digamos, hacer esto que han hecho con el gobernador de llevarlo preso a patadas, a puñete, a balazo en helicóptero. Es un secuestro brutal. ¿No? Inconcebible un Estado constitucional de derecho. Increíble, pero cierto. Un error político, creo, gravísimo, que en algún momento va a tener que pagar las consecuencias. Claro, una barbaridad.
Entonces, no hay ninguna posibilidad. Siempre yo a los que hablan de federalismo, les digo que estoy esperando una propuesta que me convenza y si me convence yo me hago federalista Hasta inmediatamente. este momento no Pero hay. no es que yo no sea federalista, quiero aclararlo. A mí me gusta mucho el federalismo, pero es que para llegar allá tenemos que hacer esto. Ya. Tienes que hacer Es un el ejercicio previo. cómo, es el cómo. Hay que remangarse y trabajar en el proceso para llegar allá. Entonces, y con esto termino con ese tema, es tan imposible hacerlo de un saque, para que se entienda, ¿no? Hacerlo a través de una norma o en una gestión o en un... que es materialmente imposible. No se ha dado ningún caso. En los últimos 30 años, William, 22 países han independizado territorios, pero ni uno se ha federalizado excepto Bélgica Ya. y estos autonómicos. Es decir, es imposible. Si Es no un se proceso ha, si no histórico, se ha dado en el lento, mundo de un pesado. saque, porque no se puede, no lo vamos a hacer nosotros. Hay ¿Cómo? gente, y es bueno aclararlo, Juan Carlos, porque hay personas, yo he visto, he estado en algunos eventos donde hay personas que creen que con poner en la Constitución Estado Ah, federal, ya. claro, no. Y no es así, Y yo ¿no? que no, yo creo que eso es Ni siquiera la autonomía que la tenemos, exacto, que la tenemos bien normada, pero yo creo que está sobrenormada, ¿no? Es ya. decir, tiene Y 20. tenemos un montón de autonomía a falta de una autonomía. Claro, Y las tampoco estamos. indígenas y tampoco Ah, funcionan, y las regionales que tampoco funcionan porque no tienen competencia. claro. Entonces, está sobre regulada la Constitución, pero con una habilidad tremenda de ponerle candado, ¿no? Eh, entonces, ese es el tema federal y lo peor que nos pudiera pasar a nosotros es enfrentarse los autonomistas con los federalistas. Yo he dicho, eso sería una soberana estupidez. Eso sería una estupidez porque son parte de lo mismo. Es parte del Estamos en la mismo misma ruta. continuum, claro. Para llegar al federalismo hay que profundizar las autonomías. Estamos en lo mismo. En general, los autonomistas son el fondo federalista, somos el fondo federalista. Ya. Pero es que somos conscientes de que hay que trabajarlo eso, pasar por ahí. Hacer otra cosa, corremos el riesgo, William, si queremos poner la palabrita en la Constitución, ¿sí? De quedarnos sin la soga y sin la cabra, ¿no? Sin lo avanzado y sin arrancar lo otro, entonces quedaría esto. Ya. Corremos el riesgo de perderlo todo ahí. No quiero ser muy negativo, pero yo me veo obligado a decir la verdad, porque yo no soy pues candidato a nada. Entonces, Ahora. ya no para adelante, creo. Pero, pero esa creo que es la función de un aporte, decir la verdad, ¿no? Ya. Juan Carlos, está dividido el MAS, obviamente no está Evo Morales, hay esta determinación del Cabildo, entiendo que va a promover el Comité Pro Santa Cruz todo un movimiento en base a ese mandato del Cabildo. Y aquí estuvo hace poco, vía virtual, Manuel Suárez, y él cree que la rotonda han impuesto en Bolivia una nueva agenda, la agenda de la autonomía, de la libertad, incluso del federalismo en su momento. ¿Crees que este gobierno finalmente va a terminar cambiando esa, yo diría, oposición bastante cerrada, tosuda a la autonomía? Yo Es decir, creo, ¿tenés esperanza de que esto claro, cambie? yo creo que se viene un momento, una oportunidad espectacular. El gobierno se está ahogando por falta de dinero, ¿no? Ya. Yo, Ojo, ojo que tenemos una institucionalidad bastante torpedeada en Santa Cruz, la gobernación ya sabes cómo está, sí, una oposición también totalmente dividida, digamos, ¿no? por eso el panorama es muy, muy triste, pero hay esperanza. Eh, eh, pero este libro tiene una advertencia, no se la has visto. Ujú. Dice una advertencia. Para que estas ideas, dice, pudieran materializarse, es necesario que ocurran dos cosas. Primero, que haya en el país un Estado de Derecho, constitucional de derecho, Es la con condición sine qua independencia non. de Si no hay poderes. eso, Ese es no hay un nada. problema más importante que este. Ujú. Ese es el principal problema. Si nosotros no tenemos un Estado constitucional de derecho, que vos lo repetís en todas partes, que no hay, yo coincido con vos, vos has tenido la valentía de decirlo, yo también. Esto no es un Estado constitucional de derecho, aquí se han concentrado en un poder todos los demás poderes de manera Ujú.
burda. Entonces, si es así, recurrir al Tribunal Constitucional, el tema del Tribunal Electoral, ¿cómo se van a ganar elecciones con un Tribunal Electoral no creíble, con un padrón sospechoso? Es decir, eso por una parte. Y por otra parte, la otra condición es que las fuerzas de oposición logren tener por lo menos mayoría más uno en el Parlamento. Porque siendo minoría no se puede hacer nada. Entonces, para eso lo primero que se requiere antes es unidad. Yo creo que el problema es tan serio que confío en que, por lo menos aquí en Santa Cruz, los que están en disposición de decidir al mando de las instituciones que han sido elegidos por voto popular entiendan la complejidad y la peligrosidad y se unan de alguna manera, ¿no? Estos procesos, cuando se hicieron los referéndums por las autonomías, Santa Cruz era una sola voz. El gobernador con el alcalde con los partidos políticos. Todo el mundo estaba todo el sintonizado. mundo, el Comité Pro Santa Cruz con el gobernador, con el alcalde, era todo una... Ahora todos están, pareciera todos contra todos. Eso se tiene que acabar, porque si no, vamos a volver a las fuerzas centralizadoras, masistas, unificadoras de poderes, negadoras del Estado de Derecho, del sistema liberal político de gobierno, van a volver a vencer y las esperanzas se van a diluir, ¿no? Entonces yo creo que hay una primera necesidad de conciencia, de unidad, que tiene que salir de este departamento poderoso, más importante del país, y luego tratar de unificar algunos consensos para algunas candidaturas, de manera que se arribe por lo menos a tener la mayoría en el Parlamento, ¿no? Para poder hacer algunos cambios. De lo contrario, esto no va a funcionar, ¿no? Se nos va el tiempo, Juan Carlos. ¿Vos crees entonces que lamentablemente, si bien hay un mandato y la sociedad civil, digamos, pide autonomía, pide profundizar el proceso, pero mientras esté el MAS, o por lo menos mientras no cambie la visión del MAS, va a ser muy difícil avanzar? Claro, mientras las fuerzas políticas no canalicen, no se unan y hagan una propuesta viable, ganadora, de manera que canalicen esas rotondas, ese grupo fabuloso de gente extraordinaria, ¿no? Brutal. No ha habido otro movimiento igual en Bolivia. Así es. Yo no creo que, por eso el libro está dedicado a ellos, ¿no? Que han dado una muestra al mundo. Yo no he visto una concentración, muy rara vez se ve, de 1,5 millones de personas, de 1,000,000 y pico de personas, sin que nadie las haya acarreado, sin que haya publicidad, sin que haya... El presidente del Comité Prosatuvo estaba en la cárcel en su casa, es más, las rotondas bloqueando, estaba toda porque no funcione. Y funcionó de manera espectacular. La gente militantemente. militantemente. Yo creo que hay que canalizar eso, eso es lo inteligente. Sería un crimen que las fuerzas políticas no canalicen ese pedido de cambio de este pueblo, porque lo que puede ocurrir también es que la gente se cansa de pelear, porque no ven resultados. O sea, hay que canalizar esas demandas. Están ahí. Están ahí, yo creo. ¿Quién se las apropia es el tema? Así es, yo creo que están ahí encima de la mesa. Esperando, como dice Manuel Suárez, tocando la puerta. Exactamente, está tocando la puerta y no estoy viendo señales de unidad por lo pronto, si bien están todavía un poco lejos las elecciones, pero yo creo que el pueblo boliviano y cruceño en especial está esperando señales de unidad en los mandos políticos, ¿no? Yo creo que nos unimos o nos hundimos, una de dos. Así es, ¿no? Estoy de acuerdo. Gracias, Juan Carlos. Así ha llegado la cosa. Gracias, Oscar.